en las residencias de todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Probablemente para las generaciones nuevas esto sea normal. Para las empresas que tienen continuamente ese tipo de vínculos, a través de los métodos virtuales, esto es normal. Pero para nosotros, los adultos, que esto se esté dando, no solo son señales del respaldo irrestricto de Dios. Porque fíjense, hermanos, se cerraron los templos, y se abrieron las iglesias, ¿verdad? Habíamos perdido el concepto de que iglesia somos cada uno de nosotros. Y pensábamos que ir a la iglesia es llegar al templo. Y no, las iglesias llegan al punto de reunión llamado templo. Eso es una bendición, es algo que tenemos que valorar. Solo con eso podemos ya decir que el texto del 8:28 de Romanos, que dice que todo ayuda bien, está ayudando a bien. Yo en realidad doy gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de poder llegar a la sala, al comedor, al dormitorio, a la casa de habitación de cada uno de los que escuchan. Porque esto es una novedad gloriosa que creo que aunque se extendiera por el resto de la vida, lograríamos que todos aquellos que de alguna manera han recibido instrucción afirmen su vida espiritual. Yo quisiera que viéramos algunos textos bíblicos. El propósito de reunirnos es que los textos bíblicos estén continuamente provocando en nosotros un entendimiento de orden espiritual. Veamos un texto en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El verso 18 del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, 18, nos da un respaldo de orden espiritual. Son cosas muy simples, pero que tenemos que ahora tener en cuenta. Dice el verso, no os dejaré huérfanos. Ponga atención, porque pareciera que este texto no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, pero en este momento cobra gran relevancia. No los dejaré huérfanos, dice. O sea, no hay orfandad, no hay aflicción. La palabra huérfano es la palabra orfanos, que quiere decir sin presencia física. O sea, con ausencia de quien dice ser, en este caso, padre. Entonces dice, no los dejaré orfanos, quiere decir sin presencia física. Mire que estos tiempos están sirviendo mucho para que nuestro entendimiento espiritual se vaya agudizando y nos sensibilicemos para que la Escritura se materialice en nosotros. Recuérdense que hasta lo que se dice que no tiene que decirse, se materializa. Pero regresemos y vemos después esto. Dice, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Es interesante que la palabra vendré quiere decir sobrevenir, quiere decir acercarse, quiere decir arribar, quiere decir estar presente. Ahora cobra un poquito más de vigencia el entender que la palabra es espíritu y es vida. Cuando estamos sentados en los templos y oímos la exposición de la palabra, hay varios factores de carácter emocional que nos rodean. Por ejemplo, está la familia, hemos cantado coros, hemos cantado himnos, se ha escuchado la profecía. De alguna manera, cuando vemos nosotros la definición de música, incide en nosotros. Es la armonía de los sonidos para que de una manera agradable y edificante dentro de nosotros esto nos provoca un estado emocional. Tan es así que cuando la alabanza y la adoración han estado respaldadas por el Espíritu Santo y lo que se ministra ha sido con la unción, entonces el ambiente espiritual que se hace en el medio físico y en el medio en el entorno y en el interno de los hermanos posibilita que la palabra
viaje de una manera más efectiva. O sea, como que la disposición que provoca el haber cantado nos predispone a una aceptación de lo que vamos a escuchar. Eso es excelentemente bueno. Pero ahora, ante la ausencia de la adoración y la alabanza y la administración de adoración y alabanza delante de Dios, tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo. Y la palabra cobra el espacio que tendría que ocupar. ¿A qué me refiero? A que realmente nosotros tendríamos que reunirnos para analizar, meditar, estudiar, para inquirir la palabra. Para eso tendríamos que reunirnos, porque estamos siendo equipados, estamos siendo instruidos en un aspecto de orden espiritual que tiene que vencer al hombre natural. Recuerde lo que tantas veces hemos dicho, que el hombre natural, la palabra para él es locura, dice. O sea, no maneja el hombre natural la palabra. Pero ahora que nosotros estamos en esta condición de adversidad, entre comillas, adversidad entre comillas, porque ya dije, nos está beneficiando. Ahora tenemos nosotros que entender claramente que tenemos que darle a la palabra todo el espacio necesario. En Juan 14:16, leímos Juan 14:18, pero en Juan 14:16 hay un texto que dice: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Esa palabra siempre es una palabra muy interesante, porque esa palabra siempre estamos viendo en Juan 14:16, ¿verdad? Veámoslo, ubiquémonos ahí. Dice, le vuelvo a leer. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra es la palabra ayón. Ayón quiere decir en todo tiempo, quiere decir continuamente, quiere decir perpetuidad. O sea, esta palabra nos está diciendo que hoy se está cumpliendo lo que está escrito. Yo rogaré al Padre y voy a enviar a un consolador que no los va a dejar, que va a estar perenne, continuo y constante en ustedes. Entonces, no hay orfandad, no hay carencia de presencia. La presencia ahora se torna espiritual, y lo que lleva la espiritualidad a los ámbitos internos de nosotros es la Escritura. Fíjense, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos que conocer bastantes aspectos de orden escritural para poder darle espacio a lo que nos conviene. Fíjense que retengamos lo bueno, ¿ah? Y lo que lo que no entendemos y lo que creemos que no es bueno, dejémoslo aparte, pero lo que nos edifica, tomémoslo, aceptémoslo dentro de nosotros. ¿Por qué digo esto? Miren, para nosotros los seres humanos, el ámbito espiritual tiene que ser mostrado por el Espíritu Santo. Pónganme atención. El ámbito espiritual es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. El ámbito espiritual no es una creación de mi hombre natural. Mi hombre natural, con los sentimientos, las emociones, puede hacer un ambiente de carácter no espiritual, de carácter altamente emocional. Y se demuestra que oímos nosotros: no os dejaré huérfanos, dejaré otro consolador, yo estaré con ustedes para siempre, porque este consolador tiene el pacto con el Padre, tiene la delegación con el Padre y tiene la autorización dada por el Hijo, Cristo Jesús, de estar en nosotros continuamente, perpetuamente. Pero la palabra ayón es hacerse presente. Ahora, cuando en el verso 17, antes de lo que leímos y como iniciamos en el 14:18, aparece al Espíritu de verdad. O sea, entonces, si se está enviando el Espíritu de verdad, nuestro ser interior tiene que entender que no se refiere a un ámbito emocional, a un ámbito sentimental, a un ámbito afectivo, aunque estas condiciones de emoción, de afectividad, están dentro de nosotros y nos hacen mucho bien. O sea, es bueno para nosotros tener estados emocionales, pero los estados emocionales nos sostienen temporalmente y no en todas las situaciones. Pero en los aspectos de orden espiritual nos conviene más que el Consolador, que estará con nosotros para siempre, Él nos sostenga. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo. Vaya,
Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de cosmos. Y cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de una situación decorativa. Estamos hablando de un atavío, estamos hablando de una vestidura. Estamos diciendo entonces que cuando nosotros tenemos mucha carga decorativa, en otras palabras, mucha apariencia para aparentar, entonces nosotros entramos en un momento como que estamos queriendo manifestar algo que no es. La palabra, como es la verdad, fíjense hermanos que cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo que no tiene lugar a discusión, algo que no tiene lugar inclusive ni a razonamiento. Es tan evidente y tan clara la verdad que evidentemente provoca beneficios inmediatos. El espíritu de verdad, al cual el mundo, aspectos míos de orden mundo no permiten que el Espíritu Santo abra mi entendimiento espiritual. O sea, mire qué interesante. Yo puedo cerrar puertas al Espíritu Santo, inconscientemente inclusive. Por eso es que oramos al principio: Señor, yo reconozco mi condición humana, reconozco que mi razonamiento, que mi forma de ver las cosas muchas veces hace que haga cosas que salen totalmente de lo que tú estableces. Pero por eso oramos. Necesitamos que lo espiritual quite mi apariencia, quite mi aspecto de carácter humano, terreno, de orden perecedero. Miren, hermanos, fíjese que hay algo importante que tengo que decirles. ¿Qué le parece a usted que se ha incrementado dentro de los hogares, se ha incrementado el abuso, se ha incrementado la violencia, se ha incrementado la agresividad, se ha incrementado la falta de respeto? Todas estas cosas se han incrementado porque estamos muy apoyados en aspectos de orden terreno. Si estuviéramos nosotros apoyados humanamente en aspectos de orden espiritual, estos tiempos serían tiempos francamente de un análisis profundo de lo que Dios realmente quiere decirnos. Por eso les decía yo a ustedes no están huérfanos. Yo tampoco estoy huérfano. Nadie que haya recibido a Cristo Jesús está huérfano. Y estos tiempos son exactamente los siguientes. Es el tiempo en el cual todas las situaciones que se están dando obran para bien. Dejamos de ir a los templos físicos y entonces nos concentramos en los tiempos espirituales. Nos concentramos en los tiempos espirituales y estos tiempos son los que estamos viviendo, son los que estamos experimentando, pero tenemos que aprovecharlos. Y para aprovecharlos no tenemos que estar con la mentalidad que muchas veces estamos dentro de los templos físicos. Ahora, el templo es usted, el templo soy yo. Ahora, todo lo positivo que nosotros logramos entender en el orden espiritual por el Espíritu Santo va a fundamentarnos, va a afirmarnos. Miren, hermanos, yo no quiero ser demasiado espiritual, ni quiero ser espiritual. No quiero que se me tilde de espiritual. Pero ¿qué es más perecedero? El cosmos, las apariencias de vivir, o a manera de hombre natural, ¿qué es más perecedero? Esto perece. Mi aspecto físico continuamente se va desgastando. Dejaré de ser en 10 años, 20 años lo que hoy mi aspecto físico muestra. Pero el aspecto espiritual, si se va renovando día con día, entonces interiormente vamos a haber sabiduría para enfrentarme a diferentes circunstancias de la vida. Entonces, le vuelvo a repetir, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, siempre y cuando no estén huérfanos, siempre y cuando el Espíritu de verdad que nos lleva al conocimiento pleno de lo que Dios quiere mostrarnos esté vigente. Ahora, si yo escucho la palabra de Dios y no opera dentro de mí ningún cambio evidente ni efectivo a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, quiere decir que la palabra que escuché es una palabra que se diluyó, porque el hombre natural está más interesado en las cosas que evidencian físicamente situaciones. Y que conste, el mundo espiritual también puede provocarnos, el mundo espiritual puede incidir en el mundo natural y provocar beneficios. Escuche este texto: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti,
pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú tienes planificado para ti. O sea, si yo espiritualmente planifico, empatando con la verdad de Dios, beneficios de orden terreno, espiritualmente los voy a tener. Por eso, todo obra para bien a los que Dios aman, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Yo puedo amar a Dios por el Espíritu Santo. Miren pues, hermanos, yo puedo tener afinidad con Dios. Yo puedo tener con Dios una postura, si usted quiere, amistosa. Quiero tener con Dios puedo tener con Dios una postura, si usted quiere, de afinidad. Yo puedo invocar el nombre de Dios, o sea, puedo requerir que Él me ayude en oración. Pero cuando estoy en la vida diaria, en la vida natural, entonces ya no incide Dios en mi vida. Entonces tengo dos personalidades. La personalidad de cosmos, que es la personalidad de apariencia, y la personalidad espiritual de apariencia. O sea, entonces, hermanos, estoy rompiendo el propósito para el cual Dios me ha llamado. Por eso empezaba con ese texto. Ya no los dejaré huérfanos. Les voy a dejar un consolador. Es el Espíritu de verdad, para que entiendan ustedes claramente que con su mente natural ustedes pueden tener logros de carácter terreno, pero en el mundo espiritual, si Dios no se manifiesta, si Dios no evidencia su presencia, no hay ninguna situación favorable para el mundo espiritual. Cuando dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré órfanos, o sea, no los dejaré sin la presencia real de Dios en sus vidas. Fíjense, hermanos, que hay poder dentro de lo que nosotros hablamos. Voy a ver unos versos que están en Malaquías, en el capítulo 3. Yo quisiera que todos fuéramos a Malaquías. Vamos al capítulo 3 de Malaquías. Y vamos a ver algo interesante, porque Dios en el verso 13 del capítulo 3 de Malaquías, capítulo 3 de Malaquías, verso 13, hay una queja que Dios presenta, una queja que evidencia que lo que el cristiano habla se cumple, o sea, se manifiesta. No es cuestión de que lo que hablamos no tiene ninguna incidencia. Todo lo que usted habla, todo lo que yo digo, todo lo que yo menciono, todo lo que sale de mi boca cobra vida, cobra un espacio en el espacio. Recuerde que nosotros daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Interesante el texto. Daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Recuerde que cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, que no estaba dentro del pacto de Dios, que no estaba dentro de las promesas, que usted no tenía ninguna representación espiritual delante de Dios, que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, usted podía participar de cualquier situación mundana que solo acumulaba a usted elementos para su autodestrucción. Pero en el mundo espiritual, en el cual ahora estamos, porque estamos vivos delante de Dios, porque formamos parte del mundo de los vivientes, cambió totalmente todo. Ahora, yo esto no lo entiendo con la mente natural. La mente natural no le da espacio a nada, porque la mente natural solo cree lo que ve. La mente natural solo lo que es evidentemente material lo puede ver. Aunque la mente espiritual puede materializar cosas, y a eso voy. Quiero que escuche este verso. En Mateo, no se vaya, estamos allá, nos fuimos a Malaquías. Estamos en Malaquías 3:13. Solo quiero que escuche estos versos para que lo que vamos a leer en Malaquías, usted le dé crédito. ¿Ah? Lo que vamos a leer en Malaquías 3:13 tiene un origen. Para que usted le dé crédito a lo que dice en Malaquías 3:13, quiero leer lo que dice en Mateo 22. Yo se lo voy a leer, usted lo lee en su casa después. Mire lo que dice. Dice, estamos en Malaquías. Es que estoy buscando el texto, fíjense, hermanos, que lo perdí. El texto donde dice que daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Si me permite un momentito encontrarlo, es que yo tengo en la mente lo siguiente. Cuando leemos un texto, este tiene un contexto.
Déjeme encontrar. Tenga paciencia, por favor. Recuerde que no es lo mismo estar predicando. eh, Dios mío, ese mismo es el texto. Vamos a ver, vamos a ir a Mateo 12. Muchas gracias por los auxiliares. Dios los bendiga. Gracias. Dice, escuche, dice, 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 verso 36. Muchas gracias, hermano. Dios te guarde y te multiplique y te siga abriendo el entendimiento. Dice, Mateo 12:36 dice, vuelvo a repetir, puro viejito. Mateo 12:36 lo vamos a leer para que usted vea que lo que está en Malaquías 3:13 cobra vida. Toda palabra que sale de la boca de un cristiano cobra vida. Toda palabra que sale de la boca de un cristiano se presenta delante de Dios. Toda palabra que sale de mi boca está siendo registrada en el libro de las memorias. Le leo el texto. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escuchen, Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Escuche el 37. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Ponga atención. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar sin presencia. La palabra es espíritu y es vida. Está llegando a cada uno de los que están conectados. Y si después lo ven, va a llegar a ustedes, porque la palabra es espíritu y es vida. O sea, la palabra no es decorativa, la palabra no es perecedera, la palabra es de ayer, de hoy y de siempre, es Cristo mismo. Entonces, si vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca en el día del juicio, quiere decir que las palabras que yo hablo, me van a justificar. ¿Qué quiere decir? Van a evidenciar delante de Dios que estoy hablando exactamente lo que tengo que hablar, inspirado por el Espíritu de verdad que no me deja huérfano. Si el Espíritu no me deja de huérfano, porque el Padre así lo decretó, entonces toda palabra que sale de mi boca, si no sale de mi hombre natural, va a cobrar vida. Pero si es palabra ociosa, va a ser apuntada para que el día del juicio me sea tomada en cuenta. Por eso es importante y mencionaba, no permita usted que en sus hogares prevalezca violencia, palabras fuera de tono, ofensas, agravios, menoscabos. No lo permita, porque si usted recibió a Cristo y a usted nunca le contaron eso, pues hoy se lo cuento yo. Dice 12:36 que va a dar cuenta de toda palabra que sale de su boca. Y es más, cuando leamos Malaquías 3:3 se va a dar cuenta que a saber cuántos adefesios horribles, de aspectos degenerados, de seres de las tinieblas hemos nosotros traído a luz por hablar lo que no tenemos que hablar. Cuando usted habla las palabras de Dios y cuando habla con sabiduría, cuando enfrenta las situaciones y los problemas y las adversidades de su familia, las enfrenta con sabiduría, con instrucción de la palabra, es porque el Espíritu Santo le está dando elementos a usted espirituales para ir reduciendo a la mínima expresión al mundo de las tinieblas que nos asedia. Cuando decimos que el diablo anda como Dios rugente viendo a quién devorar, a veces no entendemos. Andamos buscando a ver quién nos muerde por alguna parte. Da una mordida espectacular en su cuerpo físico cuando usted actúa con palabras fuera de tono, soeces, con palabras ofensivas, con agravios, con menoscabos. Bueno, regresemos. Bueno, dice Malaquías 3:13. Esta queja la presenta Dios en Malaquías 3:13. ¿Ah? En Malaquías 3:13, cuando habla, es Dios presentando delante de un pueblo de creyentes. O sea, Dios no está presentando estas palabras delante de un pueblo que no cree. No. Dios está hablando delante de un pueblo de los que creen, de la gente que cree, de la gente que de alguna manera se involucra en sus cosas. No nos podemos involucrar en las cosas de Dios según nuestra propia opinión, nuestro propio concepto. No, tenemos que involucrarnos en las cosas de Dios rogándole al Padre que su presencia sea real. Como Él dijo, no los dejaré huérfanos, les daré espíritu de verdad
Entonces, usted tiene la capacidad espiritual de echar mano voluntariamente de todo lo que espiritualmente la Escritura dice. Y cuando vengan los problemas, abórdenlos con sabiduría de lo alto. Mire lo que dice Malaquías 3:13. Tomar un cuerpo. Estoy leyendo la versión Torres Amat. Dice, tomar un cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí del Señor. Dice, ustedes han hablado palabras gravosas contra mí. Ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. Estoy viendo diferentes versiones del capítulo 3, verso 13 de Malaquías. Entonces, de ahora en adelante, la LPD dice, ustedes hablan duramente contra mí, dice el Señor. En la versión Jerusalén dice, duras me resultan sus palabras, dice Yahweh. Y todavía ustedes dicen, ¿qué hemos dicho contra ti? Dice la Huniman, habéis agravado sobre mí nuestras palabras del Señor. ¿En qué hemos hablado mal de ti? Entonces, your word have, no, perdón, usted español, inglés no, ¿verdad? Dejémoslo en español. Dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Yahweh. O sea, toda palabra que sale de nuestra boca, hermanos, es escuchada en la presencia de Dios. Por eso dijo Cristo, no los dejaré huérfanos. Yo me voy a la presencia del Padre, pero les voy a dejar a alguien que los oriente para ver cómo tienen que hablar. Dice el Señor, mire, quiero que veamos, sus palabras han hecho cuerpo. Así dice la Torres Amat, se recuerda, ¿ah? Dice, tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí. Quiere decir que las palabras que yo hablo hacen un cuerpo, hacen una evidencia, hacen una manifestación. Y si las palabras que yo hablo hacen un cuerpo, una evidencia, una manifestación delante de Dios, pues las palabras que usted espiritualmente habla también hacen una incidencia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo en el nombre de Cristo Jesús bendigo mi casa con salud, prosperidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, estoy materializando la palabra que es espíritu y es vida. De ahí que nosotros tenemos autoridad, las mamás, los papás, los hijos, tienen autoridad para declarar y para decretar que no quieren absolutamente nada del mundo de las tinieblas operando dentro de sus casas. Tienen la autoridad de hacerlo. Cuando se dan cosas de esta naturaleza es porque seguramente lo que prevalece es el espíritu inmundo de contienda, pleito y división. Son obras de la carne, pero usted tiene el fruto del espíritu. Fíjese que el fruto del espíritu se contrapone a las obras de la carne, y las obras de la carne son parte de todas las contaminaciones que entraron al huerto de Edén después del pecado de desobediencia. Un tiempo usted fue desobediente, pero el domingo el pastor también nos predicaba. Cristo Jesús padeció y por lo que padeció aprendió obediencia. El único padecimiento que nosotros podemos tener es el sentirnos muy mal e incómodos de haber actuado groseros, pesados, petulantes, engreídos, ofensivos, de haber permitido que palabras groseras que no deben de salir de nuestra boca hagan cuerpo dentro de nuestra casa. Hermanos, yo sé que esto probablemente a los que dicen no hay que ser muy espiritual le está retiñendo los oídos, pero la realidad es esta, que nosotros tenemos que entender que somos entidades espirituales diseñadas para la vida eterna. Somos entidades espirituales diseñadas para multiplicar y reproducir la semejanza de Cristo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y dice que nosotros fuimos conocidos por Dios antes de tener nosotros conciencia de quiénes éramos. O sea, nuestras vidas entonces están escritas con Cristo en Dios. Nosotros tenemos que ir reformando y remodelando con la ayuda del Espíritu Santo nuestra forma de hablar. El problema que hemos tenido es que hemos dejado al Espíritu Santo por un lado y hemos invocado el nombre de Cristo Jesús a diestra y siniestra y hemos visto que no es efectivo, pero no porque no sea efectivo, porque Él ya venció a la muerte, sino porque ahora el Espíritu Santo tiene que dar los elementos necesarios para poder atar y sujetar todas las obras de la carne. Hermanos, dice, tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí. Y todavía argumentan ustedes, dice el Señor en el verso 14, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti? Y Dios les dijo, han dicho,
en vano se sirve a Dios. ¿Y qué provecho hemos sacado nosotros de haber guardado sus mandamientos? De habernos abstenido de situaciones que no le agradan. Mire el efecto, mire el fruto que eso provocó. Mire el fruto, porque esa puede ser alguna condición de las personas. Hemos hablado grosería y media, ha salido de este templo, de esta casa de Dios, de esta casa del Espíritu Santo, de esta casa de Cristo, de esta casa del Padre, ha salido grosería y media. Entonces el enemigo provoca un fruto dentro de mí, y el fruto que el enemigo provoca es el Malaquías 3:15. Por eso ahora venimos a decir, no están huérfanos, tienen al Espíritu Santo, que es el Señor de la verdad, que dejó el Padre para llevarnos a un lugar seguro, para llevarnos, para sobrevivir, para ir alejando de nosotros toda contaminación humana. Todos tenemos derecho a tener contaminación humana. Lo que no tenemos derecho es a hacer gala de ella, porque ya no somos muertos en delitos y pecados, y estamos alejados de las promesas. Miren la consecuencia que se provocó a raíz, mire la consecuencia que se provocó a raíz de que materializaron aquellas personas de Malaquías 3:13 las palabras blasfemas. Mire, cuando ellos dijeron, nosotros no hemos hecho nada contra ti. ¿Ah? ¿Cómo que no les dijo? Sí lo han hecho. Ustedes han dicho, ¿qué provecho hemos sacado de haber guardado tus mandamientos? ¿Qué provecho hemos sacado de mantenernos nosotros todo el tiempo alejados de las mundanalidades que perecen? ¿Qué provecho es que nosotros andemos delante de Dios queriendo hacer lo bueno? No hemos sacado ningún provecho. Mire el razonamiento que ellos sacaron a raíz de haberse alejado de los caminos de Dios, a raíz de haber dejado al Espíritu Santo por un lado, porque eso es de hoy, Entonces, en el verso 15 dice, por eso ahora, dice, mire cómo cambiaron la palabra. Llamamos bienaventurados a los soberbios, pues viviendo impíamente hacen fortuna y provocan a Dios y todos han quedado salvos. O sea que opera, se hace efectivo el levantar palabras blasfemas en este templo, en obras de la carne. Todas las palabras blasfemas son aquella gran lista de Gálatas 5 de las obras de la carne. Ahí están todas. Ira, contienda, pleito, división. Esas, cuando nosotros nos comportamos así, materializamos un ser. Y entonces, cuando Dios nos llama al arrepentimiento y a la reconciliación, entonces algunos ya habrán dicho, no tiene caso seguir en las cosas de Dios. No tiene caso. De todos modos, miren los malos cómo les va de bien. ¿Ah? Miren cómo les va de bien. En cambio, nosotros que hemos tratado de seguir lo que Dios indica, mire cómo nos va de mal. No, de ninguna manera. Esa es la mentira del diablo programada en el hombre natural. Eso lo erradicamos, lo desenraizamos. Esa no es una planta que el Padre Celestial plantara en nosotros. Él plantó el Espíritu de verdad en nosotros, para que tengamos plena conciencia que caminando inspirados por el Espíritu Santo, nos convertimos en genuinos hijos de Dios. Y si yo entiendo que hablando la Escritura y abordando los problemas que siempre se dan entre los seres humanos, mi abordaje es de orden espiritual, y si no tiene palabra para responder las ofensas, los agravios, los menoscabos, lo que usted quiera, quédese callado, no diga nada, quédese callado, que no salgan de su boca blasfemas e improperios, porque es el diablo, el enemigo, utilizando su lengua. Ate y sujete usted su hombre natural, ate y sujete su cámara concupiscente y deje que Dios lo respalde. Miren, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es glorioso, porque para usted y para mí y para todos los que hemos creído en Cristo, todo obra para bien, porque amamos a Dios. Mire, yo estoy impresionado. Hoy en la mañana recibí un diezmo de un hermanito, de un jovencito de 8 o 9 años. Y antes de que piense usted, a este por el diezmo lo está diciendo, no. Vamos a la obediencia que este patojo ha aprendido, que este hermanito ha aprendido. Él ya no es el común de los patojos. Él ya sabe que su ingreso mínimo necesita una
necesita un respaldo delante de Dios. Aquí hombres naturales se gastan sus diezmos, si usted quiere, para ser común y corriente, pero allá Dios mira la intención del corazón. Este muchacho, con esto que hoy envió en calidad de diezmo, este muchacho delante de Dios ha levantado una oración agradable, ha levantado una intención de un corazón que está doblegándose, y eso es victoria delante de Dios. Eso es victoria delante de Dios. Usted hoy se ha fallado y ha hecho de su casa, ¿ah? Ha hecho de su casa una entidad de un montón de seres, porque acuérdense que han cobrado vida, se han materializado las palabras que han dicho que no son de Dios. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, yo, como ministro de la palabra y con la autoridad de Jesucristo que ha vencido la muerte, derribo de su casa, de su vida, toda palabra fuera de orden que se ha dicho, toda veneración que ha tenido usted al emplear palabras ofensivas y gravosas refiriéndose a otra persona, más si es cristiano. Limpiamos en el nombre de Cristo Jesús el ambiente de cada casa que está escuchando. Toda mentira, todo odio, todo rencor, toda amargura, toda palabra soez, toda palabra hiriente, ofensiva, menoscabadora, todo pleito, toda división, toda carencia de Dios, hoy se va fuera, porque los cristianos no somos huérfanos. Nos dejaron el espíritu de la verdad, y bien sabía Dios que aunque nos dejara el espíritu de la verdad, iban a haber batallas. Lo vemos hoy, la vara Shevet. La vara Shevet es la vara de autoridad. La vara Shevet es la vara de autoridad que Dios le dio a Moisés. La vara Shevet es la palabra que es Cristo mismo. Levantémosla en casa y atemos y sujetemos todo lo que se ha levantado en nuestras casas de habitación que no tiene arte ni parte ahí. ¿Por qué no tiene arte ni parte? Porque tu casa es Sión. Porque tu casa es residencia de Dios. Porque tu casa es un lugar donde la vara de Aarón que reverdeció, donde el maná que sustenta en todo tiempo y donde los textos de Dios, que son los mandamientos, son vigentes ayer, hoy y siempre. Hermanos, que Dios en su misericordia les revele a su ser espiritual la palabra que hoy está llegando a sus casas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les multiplique y les haga entender que lo que este pastor envió a tu casa es vivo y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que es capaz de manifestar los errores que se están cometiendo, de evidenciarlos y de tú mismo erradicarlos de tu casa para que vivas delante de Dios una vida justa, agradable a Dios. Entonces sí, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Aquellos que como aman a Dios han sido llamados conforme al propósito divino del Señor, y los beneficios espirituales se van a materializar. Porque si se materializa el mundo de la tiniebla, el mundo espiritual que ya venció tiene más poder y autoridad, porque viene de Dios para materializarse. Que Dios te bendiga, te guarde y seguiremos por este medio entrando a tu casa. Amén y amén.